Las 130 naves de estructura tan heterogénea, galeones, naos, galeras, urcas, carabelas, pataches y pinazas, distribuidas en 10 escuadras y llevado a bordo figuras militares tan prestigiosas como Recalde, Oquendo, Hugo de Moncada, Antonio de Leiva, Valdés y los maestres de campo Diego Pimentel y Francisco de Toledo, se concentraron en Lisboa en mayo de 1588 y partieron al terminar aquel mismo mes rumbo al norte. Empezaba la gran aventura, la odisea de la Armada Invencible. Apenas llegó la flota a la altura del cabo Finisterre, fue dispersada por un recio temporal, y parte de ella hubo de permanecer varias semanas en La Coruña reparando averías. El 22 de julio se emprendió de nuevo la navegación rumbo al Canal de la Mancha, y una semana más tarde llegaban a la vista de Plymouth, donde se hallaba la flota enemiga. El vicealmirante Recalde y otros jefes opinaban que debiera emprenderse el ataque contra ella, aprovechando la coyuntura favorable, pero el duque de Medina Sidonia se opuso a ello alegando que obedecía instrucciones de Felipe II. La flota inglesa, en cambio, no desperdició ocasión de hostilizar a la Armada española, valiéndose de la mayor agilidad de maniobra de sus naves. Sucediéronse los descalabros a lo largo del canal, y no solo a causa de los ingleses y holandeses, sino también a consecuencia de los temporales del suroeste que se desencadenaron allí en aquellos días. Cierta noche un alemán traidor incendió el navío de Oquendo. Otro grupo de naves se desbandó a causa de haber enviado Drake contra ellos 8 barcos en llamas y cargados de material combustible. Chocaron unos bajeles con otros y el desorden más completo reinó en la flota, siendo poco menos que imposible volver atrás y no pudiendo enlazar con las fuerzas que mandaba Alejandro Farnesio. La Armada española tomó rumbo al norte, a lo largo de la Gran Bretaña, y dobló el extremo norte de Escocia. Nuevos temporales la dispersaron, así como también fracasó el desesperado proyecto de invasión de Irlanda. Algunos autores han expresado su extrañeza ante la actitud de los irlandeses hacia los soldados españoles de la Armada Invencible. Por su triple condición de protestantes, opresores y extranjeros, los ingleses eran los enemigos naturales de Irlanda, y sin embargo estos isleños hostilizaron con ferocidad a los españoles, que bien hubieran podido ser sus libertadores, con tanta brutalidad que los despojaban de sus vestidos, dedicándose a esta rapiña incluso las propias mujeres irlandesas. Tornóse a vestir mi jubón y sayo, cuenta el capitán Francisco de Cuéllar, que la camisa también me la llevaron, y unas reliquias que yo llevaba de mucha estima en un habitillo de la Santísima Trinidad, que me habían dado en Lisboa. Esta tomó la dama salvaje y se las puso al cuello, haciéndome señal que las quería guardar, diciéndome que era cristiana, y era tanto como Mahoma. Los bajeles, que quedaban todavía en buenas condiciones, pusieron proa al Cantábrico y emprendieron el regreso a España, después de lamentar tan sensibles pérdidas en naves y en hombres. Hugo de Moncada muerto de un balazo, Antonio de Leiva y Francisco de Toledo hundidos con sus naves, Diego Pimentel prisionero con otros muchos, los vicealmirantes Recalde y Oquendo, que murieron de fatiga y de pesadumbre apenas llegaron a San Sebastián y al puerto de La Coruña, y el propio duque de Medina Sidonia, que en cuanto llegó a España se retiró enfermo a sus posesiones. Suelen señalar los historiadores que Felipe II, haciendo gala de espíritu estoico, recibió con impasibilidad la noticia del desastre de la Armada Invencible, adoptando la misma actitud de cuando le comunicaron que la flota española venciera en Lepanto. Guerra en el mar, en Flandes y en Francia. Los ingleses se ensoberbecieron ante su cómoda victoria del Canal de la Mancha, y al año siguiente, en 1589, zarpaba Drake del puerto de Plymouth con una escuadra de 80 naves y 11.000 hombres para efectuar a su vez un desembarco en las costas españolas, eligiendo La Coruña como objetivo próximo y la conquista de Portugal como propósito ulterior de su campaña. El 4 de mayo empezó el asedio de la ciudad gallega, que resistió con denuedo, venciendo a los ingleses y echando a pique algunas naves. No obstante, los invasores llegaron a escalar los muros de La Coruña y clavaban ya en ellos su estandarte cuando una española, María Pita, lo arrancó de las manos del enemigo y animó a los suyos, que lograron derrotar de nuevo a los ingleses, causándoles 1.500 bajas. Otra tentativa de Drake contra Lisboa fracasó también, y el famoso pirata hubo de retirarse a su país, perdiendo un tercio de sus efectivos. Tan hondo calaron en el ánimo de los españoles las hazañas del corsario inglés, que el grito de alerta que más les pusiera en conmoción en aquella época hubiera sido «¡Alarma! ¡Alarma! ¿Qué es el cuerpo de Drake y el arma de Lutero?», frase que aparece citada en La pícara Justina, novela de López de Úbeda, quien añade con cierto desdén, aludiendo a la intentona del pirata en tierras gallegas: «Y si era como el Drake, que cuando vio las puertas de La Coruña abiertas, huyó y temió pensando que era ardid».
Con referencia a la guerra en el mar, otro motivo de preocupación para España en aquellos momentos era el creciente desarrollo de la flota rebelde holandesa, que tantos perjuicios había de ocasionarle. Alejandro Farnesio, gobernador español en el avispero de Flandes y ya famoso en Europa por su brillante actuación militar, conquista de Maastricht, paso del Escalda, toma de Amberes y otras campañas, sintió como nadie profundo dolor por la pérdida de la Armada Invencible, catástrofe que tanto aliento daba a la rebelión neerlandesa, a la sazón un tanto decaída. A pesar de ello, continuó su campaña con denuedo, logrando recuperar bastantes plazas perdidas e incluso penetrar en territorio holandés, en donde hacía 12 años que no entrara un español. Pero otra empresa llamó su atención en 1590 y le hizo dejar la guerra de Flandes en suspenso por algunos meses. En Francia, el pretendiente Enrique IV de Borbón sitiaba a París en términos tales que la ciudad perecía de hambre. Los defensores de aquella capital, o por mejor dicho, la Liga Católica, habían jurado no reconocer a monarca alguno que no profesara el catolicismo. Alejandro Farnesio acudió con sus tercios por orden de Felipe II para ayudar a la sitiada capital. El príncipe de Parma preveía que aquella campaña no le proporcionaría la conquista de Francia, y en cambio lo exponía a perder Flandes, a donde acababan de llegar refuerzos ingleses para ayudar a los rebeldes neerlandeses. No obstante, obedeció al rey, aun a pesar suyo. Unió Farnesio sus tropas a las del duque de Mayenne, jefe del partido católico francés, y al terminar agosto de 1590, Enrique IV se veía obligado a levantar el sitio de París y retirarse. Siguió el general español su campaña, tomó Ligny y Corbeil, dejó guarnición de 4.000 hombres en París y regresó a Flandes con su salud bastante quebrantada. Durante su ausencia, los rebeldes de los Países Bajos, después de recuperar algunas posiciones, habían tomado de nuevo la iniciativa de la lucha. Alejandro Farnesio y la furia española. Lo propio que le había sucedido a su antecesor, don Juan de Austria, le ocurría ahora a Farnesio. El monarca español multiplicaba sus órdenes e instrucciones, pero no le enviaba dinero para pagar a sus soldados, y el príncipe de Parma vivía en precaria situación económica y esforzándose de continuo en mantener las disciplinas de unos tercios descontentos. Felipe II procuraba halagarlo solo con buenas palabras, y evocando una comparación al estilo de los antiguos griegos, le escribía diciéndole que Filipo, fatigado en su vejez con los cuidados de los dos mundos, descansaba en la firmeza varonil de Alejandro. Sin embargo, una cosa era comparar al príncipe de Parma con Alejandro Magno, y otra muy distinta facilitarle recursos para la conservación de Flandes. Todavía hubo de acudir de nuevo a Francia el príncipe Farnesio para libertar la ciudad de Rouen, y de nuevo volvió a Flandes, herido y enfermo, 1592, a enfrentarse con el eterno problema de los rebeldes. Era preciso mantener a toda costa el prestigio de las armas de Felipe II, de la furia española, de los viejos tercios, en especial en un país como Flandes, en donde parecía que empezaba a ponerse el sol. Durante el mes de noviembre de aquel mismo año, las enfermedades y achaques de Alejandro Farnesio se agravaron, pese a su edad que apenas llegaba a los 47 años. Hasta exhalar el último aliento, estuvo ocupándose del gobierno y de sus tropas, que quedaron consternadas al recibir la noticia de su muerte. Su cuerpo fue llevado a Bruselas y sobre su sepulcro se grabó el siguiente epitafio: Alejandro Farnesio, vencido de los flamencos y librados del cerco los franceses, mandó que se pusiese su cadáver en este humilde lugar el 2 de diciembre del año 1592. Felipe II iba perdiendo uno tras otro sus rayos de la guerra. La estrella de Lepanto declinaba ya. Intrigas internas. Antonio Pérez, Anatomía de un secretario. En abril de 1542, a un niño de 8 años llamado Antonio se le otorgaba su legitimación mediante rescripto firmado por Carlos V, pudiendo en lo sucesivo emplear el apellido de su padre, Gonzalo Pérez. Era este clérigo secretario del emperador y notable escritor y humanista, y tuvo el niño de una dama segoviana, no se sabe bien si soltera o casada. Como Gonzalo Pérez era eclesiástico, el hijo vivió con su padre a título de sobrino. Estudió luego en Alcalá de Henares, aprendió latín con mucha facilidad y llegó a dominar con soltura así a Horacio y Ovidio, como la Biblia y los Santos Padres, Tácito y Maquiavelo, en especial, este último en teoría y en la práctica. Al arrimo del magnate Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, entró en la corte de Felipe II y escaló con habilidad y astucia los primeros peldaños de una futura privanza. Atrajo su parcialidad al propio don Juan de Austria.
sin perjuicio de traicionarle más tarde del modo más vil, y logró captarse tanto la confianza de Felipe II y manejarlo de tal manera que aquel rey, que estaba en todo y todo lo sabía, ignoraba en cambio las cosas que le convinieran a su secretario. Fue en tiempos de su mayor privanza cuando entabló relaciones muy estrechas con la viuda de su protector, la princesa de Éboli, quien coqueteaba incluso con Felipe II. La intriga femenina, Ana de Éboli. Cuando contrajo matrimonio era Ana de Mendoza una linda muchachita de 13 años, hija única de los condes de Mélito. Felipe II puso mucho empeño en esta boda entre aquella moza y su gran privado, Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli. Los rumores hacían hincapié en las cuantiosas rentas de la muchacha, rica heredera, y en el gran interés demostrado por el monarca español en este casamiento, difiriendo en su consumación debido a la poca edad de Ana de Mendoza. Ausentóse el marido por razones políticas y regresó cuando ella contaba 19 años. Del apasionamiento de su esposo parece buena prueba el hecho de que en 12 años de vida conyugal los príncipes de Éboli tuvieran 10 hijos. Con todo, Ana de Éboli no perdió sus atractivos hasta el punto de que el rey prudente y aún más su calculador secretario se sintieran hechizados por ella. Muerto su marido, 1573 y contando 36 años de edad, fijó la princesa su residencia en Madrid, y fue entonces cuando se iniciaron sus contactos con Antonio Pérez, ya que ambos intrigantes se complementaban en su ambición. A la princesa le interesaba atraerse al poderoso secretario y a este el poder satisfacer su vanidad de advenedizo de que conquistaba triunfos, sobre todo triunfos reales. El secretario Pérez tenía una finca, Los Chorrillos, rústica en apariencia, pero alhajada con exquisito gusto y riqueza, que recibía ese nombre por las diversas fuentes que brotaban en menudos chorros. Allí solía celebrar alegres fiestas, y en otoño de 1576 organizó una con el fin de agasajar a don Juan de Austria, recientemente llegado de Nápoles y que se disponía a incorporarse luego a su gobierno de Flandes. Antonio Pérez fingía gran empeño en velar por los intereses de don Juan y de su prosperidad en lo militar y en lo político, mientras bajo cuerda iba alentando la desconfianza del rey hacia su hermano. Se atrevió incluso a insinuar a Felipe II que el vencedor de Lepanto le conviniese mejor un hábito de clérigo y órdenes para que no saliese de lo que conviniera, ni pudiese en algún tiempo errar. Dirigía al propio tiempo sus tiros contra Escobedo, secretario de don Juan de Austria, por atribuirle manejos políticos y excitar en el ánimo del vencedor de los turcos ambiciones que algún día le movieran a ceñirse una corona. Felipe II, receloso en extremo, jamás concedió a su hermano el título de Alteza y deshizo proyectos fraguados en la Santa Sede de otorgarle una corona real. Con refinada hipocresía, en cambio, recibió con grandes muestras de amistad a don Juan, lo hospedó y lo festejó como a su mejor amigo. El asesinato de Escobedo. El gobierno de don Juan de Austria en Flandes fue una verdadera tortura que llegó a desesperar su ánimo varonil, optimista y emprendedor. En sus mensajes a la corte llega a insinuar que está dispuesto a renunciar a todo, a hacerse fraile, a arrojarse a un precipicio o a regresar a España sin pérdida de tiempo para aclarar muchas cosas, ocurra lo que ocurra. Estos últimos no interesaban en absoluto a Antonio Pérez y a la Éboli, pero menos aún a don Felipe. Nada de cuanto decía hizo don Juan, y envió a Madrid a su secretario Escobedo. Era este un antiguo amigo del príncipe de Éboli, y Felipe II lo había relevado de su cargo de secretario de Hacienda para destinarlo a la secretaría de don Juan de Austria, aconsejado por Antonio Pérez, a fin de que sirviera de agente de enlace y fuera descubriendo los propósitos de aquel para desbaratarlos o refrenarlos si convenía. Pero Escobedo, en vez de espiarlo, le sirvió hasta el punto de amenazar con descubrir el doble juego de intrigas si no se atendían sus pretensiones y las de su amo. Escobedo anunció su llegada a Santander y Felipe II escribió entonces a Antonio Pérez: «Menester será prevenirnos bien de todo y darnos mucha prisa a despacharle antes que nos mate». Aquello era conceder carta blanca para que el secretario actuara de manera decisiva. Por su parte, Escobedo dicen que se apresuró a entrevistarse con la princesa de Éboli y reprocharle sus manejos. A las insolentes respuestas de la viuda replicó Escobedo que descubriría al rey sus relaciones con el secretario.